Buenos días, queridos suscriptores. Para más relatos como este, suscríbete, dale like y comparte. Mi historia que les contaré es un tanto extraña, sin embargo, lo que me preocupa no es que no suene nada creíble, sino más bien es que es una historia absolutamente prohibida de contar por toda la familia. No está de más mencionar que ya estoy desobedeciendo a mis propios abuelos y padres, quienes a lo largo de los años han ocultado este relato. Lo que estoy por contarles no es una confesión de un asesinato, es más que nada, explicarles cómo una vida se perdió por malas decisiones, y que sirva de advertencia para aquellos que puedan llegar a solicitar la ayuda de una bruja, y no cualquiera, sino una de las más poderosas. Por lo pronto me abstendré de mencionar el apellido de mi familia, tanto de mis bisabuelos, tíos abuelos y mi abuelo o de aquellos que estén involucrados íntimamente con nuestra familia. Sin embargo, les daré a conocer el nombre de aquellos que iniciaron todo el conflicto, pues hoy en día ya no les afectará en nada que les cuente esto. Pues ya están muertos. Sobre todo, al que considero el verdadero protagonista de la leyenda, que nuestra familia ha venido arrastrando desde tiempos antiguos, desde Comala, un municipio de Colima en la que nuestra familia desde tiempos atrás ha trabajado la tierra de diversos patrones y gracias a ello nuestra familia ha crecido. La historia se la dividiré en varias partes para poder tener un mejor entendimiento de lo que sucedió. Hacía tiempo atrás, en los que se decía que Comala era el lugar favorito del diablo, sobre todo por la temporada de verano, que el mismo viento hervía por el clima tan caluroso. Se decía que por las noches en las orillas de la laguna de los encantamientos se abría la puerta al mismo infierno, pues el olor a azufre se mezclaba con el ambiente. Y a altas horas de la noche, muchos de los habitantes de Comala decían que podían ver que esferas de fuego circulaban en las alturas y en ocasiones entre las casas. Después las lechuzas blancas salían de las mismas copas de los árboles y en sus patas se les veía como llevaban un bulto consigo, pero curiosamente siempre que se les divisaba, había niños y bebés que desaparecían o fallecían. Pero lo que más llamaba la atención es que nada más llegaba el sol de la mañana, el olor a huevo podrido del mismo azufre se esfumaba y el ambiente caluroso se iba con él. Siendo honestos, nunca se pudieron presentar pruebas de que se trataba de las mismas brujas quienes provocaban todo esto, pero entre el pueblo la creencia de que había brujas era firme y constante. Aquí es donde entra la historia de Gustavo, un chico de quizás unos 18 o 19 años, que era huérfano y tenía una mente perturbada y perdida. Mi abuelo nos llegó a contar de esta persona, pues mencionaba que era un caso en particular y complicado. Quienes lo conocían le llamaban Gusano, en vez de por su nombre, y él no se molestaba por eso. En varias ocasiones a Gustavo se le veía hablando solo en la calle, y él mismo se respondía. Vivía solo en una casa que le habían prestado, realmente su casa solo se trataba de un cuarto pequeño, con algunos servicios de luz y agua, la cual mantenía trabajando en la siembra recolectando lo que se diera. Seguido a mi bisabuela le pedía de comer y ella no le negaba plato alguno, inclusive le ofrecía techo donde dormir pero él siempre se negaba. Una ocasión entre la gente comenzó a correr el rumor de que a Gustavo se le había visto hablar con una bruja, rumor que agarró fuerza en el poblado, a tal grado de que quien le había prestado la casa para vivir, le advirtió que si lo llegaba a ver hablando con una de las brujas, le quitaría la casa. Y una noche calurosa, y pasadas las 3 de la mañana, Gustavo irrumpió en la casa de mis bisabuelos para pedir asilo. Mis bisabuelos no se negaron, e incluso le ofrecieron dormir en la misma habitación que mi abuelo. Es a partir de allí de que inició la amistad entre ambos. Mis bisabuelos lo dejaron quedar el tiempo que fuera necesario. Él no hablaba del motivo por el cual le habían quitado la casa, pero fue mi abuelo quien logró sacarle la verdad. Gustavo le contó que había conocido a una mujer que le había ofrecido información sobre el paradero de sus padres, y Gustavo emocionado había aceptado el pacto de la bruja. Ella le daba información y Gustavo le pagaba, pero últimamente ya no tenía con qué pagarle,
por lo que la bruja le visitaba por las noches en forma de lechuza y lo acechaba. El vecino que le prestaba la casa se dio cuenta de que había una lechuza en la casa y lo había decidido correr de ella. Ahora tenía una deuda que pagarle a una anciana. Mi abuelo por supuesto le dijo que lo habían engañado, pero como siempre Gustavo no decía nada y solo se hablaba a sí mismo cuando se sentía regañado. Cuenta mi abuelo que esa noche mientras ambos estaban descansando, escuchó un golpeteo en el vidrio. Al despertar miró que algo pasó velozmente por la ventana. Aquello se había dirigido hacia la entrada de la casa. Mi abuelo siempre ha sido muy curioso, por eso era de esperarse que fue a ver de qué se trataba, y al abrir la puerta de la casa, pudo ver que arriba de la carreta, una enorme lechuza blanca observaba a mi abuelo. Él no le quitaba la mirada. Aquella lechuza giró la cabeza, pues parecía que le estaba analizando. Mi abuelo menciona que sintió como las piernas le comenzaron a pesar y no tuvo fuerza para mantenerse de pie, a tal grado que tuvo que arrodillarse la lechuza abajo de la carreta para acercársele, y mientras mi abuelo la observaba, sus brazos también le comenzaron a pesar. Ambos colgaban, tal cual pesaran toneladas, y cuando menos lo esperaba ya tenía a la lechuza frente a él, a tan solo 1 metro. No podía ya hablar, no podía mencionar palabra alguna, y cuando la lechuza alzó las alas para atacarle, fue Gustavo el que salió de la nada con una escoba, para darle un par de golpes en la cabeza. Mi abuelo sintió una sacudida repentina en todo su cuerpo, lo que hizo que recuperara el control y peso normal. Recuperó el aliento en pocos segundos, y mientras pasaba esto, Gustavo golpeaba sin cansancio a la lechuza, la cual levantaba las alas para defenderse, y cuando Gustavo estuvo a punto de darle el golpe final en la cabeza de aquel animal, Gustavo dejó caer la escoba y se arrodilló, como había estado mi abuelo segundos atrás. Fue cuando la lechuza aprovechó y atacó al rostro de Gustavo, arañándolo varias veces, y él no se podía defender. Sin embargo, mi abuelo, al estar ya recuperado, encontró un par de rocas grandes, las cuales tomó inmediatamente y golpeó al animal en la cabeza, provocando que se alejara de Gustavo. Como pudo, la lechuza agarró el vuelo, y en lo más alto una bola de fuego se encendió, para perderse a lo lejos. Mi abuelo buscó ayuda, pues la lechuza había lastimado a Gustavo de una forma horrible. Mis bisabuelos lo socorrieron y lo llevaron con un médico, quien tuvo que ponerle varias puntadas. Si antes le decían gusano solo con el afán de ofender, ahora con las puntadas que le habían puesto en el rostro, pareciera que tenía algunos gusanos caminando en ella. Mis bisabuelos preguntaron sobre lo sucedido, y por más que mi abuelo les explicó y contó los hechos, tal cual yo se los acabo de contar, no le creyeron nada. A mis bisabuelos les comenzó a preocupar que el comportamiento de Gustavo se estuviera ahora reflejando en el de su hijo. Por eso le comentó a Gustavo que ya no podrían mantenerlo más en casa y era necesario que buscara otro lugar más donde vivir. Le dieron un par de semanas para que encontrara algo más. Mi abuelo sabía perfectamente por lo que habían pasado y se ofreció en ayudarle a Gustavo para buscar un lugar o solicitar ayuda, pues era seguro que aquella bruja regresaría. Y fue cuando Gustavo tuvo una idea, que quizás no fue esa la mejor solución de todo. Gustavo sabía dónde encontrar una bruja que les ayudara para pelear en contra de la otra bruja, pero a mi abuelo esto no le convencía, incluso le parecía absurdo sacar un problema provocando otro, pero ciertamente no tenían otra opción porque nadie les creía. Quedaron de salir esa misma noche a la Laguna de los Encantamientos. De igual manera Gustavo le había comentado a mi abuelo que si no había calor no tendría sentido salir, pues las puertas del Averno no se habían abierto. Ciertamente mi abuelo nos contaba que esto le ponía la piel chinita y que no se sentía muy cómodo con la idea, y esa noche, sin que mis bisabuelos o tío abuelo se enteraran, salieron de la casa. Mi abuelo nos contó que cuando se dirigían hacia la laguna, tenía en cierto modo pocas expectativas. No creía que fuera posible que lograran encontrarse con alguna bruja. Sin embargo, mientras estaban en camino hacia allá,
divisaron que algo se acercaba a ellos, en plena oscuridad. Un caballo de estatura mediana y con una montura puesta caminaba en silencio. Gustavo rápidamente volteó a ver a mi abuelo, y le pidió que guardara silencio. Mi abuelo solo se dignó a observar que detrás del caballo, agarrado fuertemente de la que era la cola del animal, venía un hombre caminando y con la vista mirando hacia abajo. No habló para nada, ni los volteó a ver. Mi abuelo lo veía pasar de largo y cuando por fin estuvo a varios metros de ellos, le preguntó a Gustavo qué había sido aquello. Le contestó que cuando una bruja te maldiga o embruje, y si tienes la suerte de haber ido en caballo, lo tenías que tomar de la cola y dejar que te guíe hasta el amanecer y seguirlo por el camino que el animal elija. Ninguna palabra tenías que mencionar, pues podía ser que mudo te quedarás, a nadie podías mirar. Solo tus pies avanzar o ciego podías quedarte, así hasta que salga el sol. Ciertamente esto hizo que mi abuelo cambiara sus expectativas. Ya habían caminado bastante tiempo, mi abuelo sentía que eran horas, pues no avanzaban mucho a oscuras, lo único que les alumbraba el camino era la luz de la luna. En alguna ocasión, lograron divisar en el cielo un par de bolas de fuego fugaces, las cuales se dirigían en sentido contrario al que ellos caminaban. Y cuando mi abuelo estaba cerca de desistir, llegaron a la laguna. Quizás era una exageración, lo de las puertas del infierno abiertas, pero mi abuelo nos decía que hacía un calor de los 1000 demonios. Justo al costado de la laguna de los encantamientos, ahí se encontraba una finca abandonada. Se podía apreciar desde lejos que no había ningún alma viviendo en ella, todo estaba en penumbras. Justo fue ahí donde Gustavo le indicó que fueran. Mi abuelo para eso tenía preparado un segundo plan, por si las cosas se complicaban en algún instante para ellos dos, el cual mantuvo en secreto a Gustavo, pues no quería que por su conducta o forma de ser, las cosas se salieran de control. Al llegar a la finca entraron sin problema alguno, pues no había puerta que les obstruyera el paso. La vegetación ya había reclamado gran parte de la estructura, por lo que caminar dentro de ella y en la oscuridad no era fácil. Fue cuando mi abuelo notó un ligero resplandor. Dentro de una de las habitaciones, le señaló a Gustavo el lugar donde lo había visto, por lo que rápidamente entraron. Tuvieron que dar aún así una serie de vueltas más, para poder ingresar al cuarto, en donde había alguien parado, justo en el centro del cuarto. Esta persona parecía que tenía puesto un enorme cobertor oscuro. Mi abuelo nos contó que no le hallaba forma a su cuerpo y justo en medio de la habitación, había una fogata que apenas alumbraba. Gustavo se metió hasta el fondo, para entonces invitar a mi abuelo a que se metiera más. Fue cuando mi abuelo se percató de la terrible trampa a la que había llegado. Cuando mi abuelo y Gustavo se encontraban del otro lado de la habitación, la bruja o lo que parecía ser aquel enorme bulto, se paró justamente tapando la única salida. Nadie mencionaba nada, todos estaban en absoluto silencio. Mi abuelo le señaló a Gustavo que dijera algo, pero la primera en hablar fue la bruja. ¿Esta es tu ofrenda, gusano? A lo que Gustavo respondió que sí. Fue cuando mi abuelo cayó en cuenta de lo que estaba ocurriendo, y cuando menos lo esperó, Gusano lo tomó de un brazo, para no dejar que mi abuelo escapara. La bruja se acercó a mi abuelo y fue ahí donde le pudo ver el rostro. La anciana tenía un golpe en la cara, pareciera que le hubieran arrojado rocas y la dejaron amoratada. No comprendía del todo lo que ocurría. Gusano aventó a mi abuelo al piso cayendo al lado de la fogata. Fue cuando escuchó que la bruja le decía que con el cuerpo de mi abuelo era suficiente. Inmediatamente mi abuelo se dio la vuelta y optó por usar el otro plan que tenía, en caso de que la bruja les hiciera una mala jugada. Sacó el revólver que mi bisabuelo tenía guardado, el cual había tomado mi abuelo a escondidas. Gusano no se movió, se había quedado inmóvil, y fue cuando la bruja le ordenó que agarrara a mi abuelo. Gusano no lo pensó ni dos veces, cuando se abalanzó en contra de mi abuelo y éste le disparó. Dice mi abuelo que no vio hacia dónde disparó, mantuvo los ojos cerrados en todo momento, pero el cuerpo de Gusano ya se encontraba tirado en el piso. La bruja se esfumó en ese momento, salió de la habitación dejándolos solos a los dos. Mi abuelo no quiso hacerse el valiente,
así que se quedó ahí hasta que amaneciera, mientras que a su lado el cuerpo de gusano estaba inmóvil. Un par de veces le pateó ligeramente la cabeza, para ver si se movía, pero algo le hizo ver que no se movería más. Rato después mi abuelo escuchó a unos pajarillos cantar, tomó el revólver y lo guardó en su morral, le dijo a Gustavo que mandaría por él y se retiró de ahí. Cuando regresó a la casa, ya lo estaban esperando afuera de ella. Mis tíos abuelos ya estaban a punto de salir en la búsqueda de mi abuelo, pues decían que quizás una bruja lo había raptado. Mi abuelo sacó del morral el revólver y se lo entregó a su padre, quien extrañado le preguntó qué había pasado, pues notó que faltaba una bala, les explicó todo lo que había pasado y lo que había hecho mi abuelo. Ahora él era un asesino y viviría con ello el resto de su vida. Fue entonces que mi bisabuelo y sus hijos mayores salieron en caballo hacia la laguna de los encantamientos para ver el cuerpo de Gustavo, y mi abuelo se quedó con su madre esperando a que regresaran. Mucho más tarde, regresaron los tres. Mi abuelo salió a su encuentro para encontrarse con una sorpresa. No había nada ahí adentro. Examinamos toda la finca y no había nadie, ni el cuerpo de Gustavo. Debe seguir vivo o quizás ella se lo llevó. Esto último provocó en mi abuelo un escalofrío enorme. Decidieron como familia guardar el secreto, no mencionarlo a nadie. Mucho ayudaría a que la ausencia de Gustavo nadie la preguntaría, pues lo ignoraban como siempre. Esto no es una confesión, es solo una historia que se guardó por años en la familia. Mi abuelo jamás supo por qué Gustavo lo quería ofrecer como una ofrenda. Quizás todo había sido un truco de la bruja, para que Gustavo le llevara a mi abuelo y algo le había ofrecido a cambio. Nunca lo supo. Hoy en día mi abuelo sigue con vida, y nos sigue contando más historias de cuando vivía en Comala, y como el pueblo aún creía en la magia negra y todo lo relacionado con lo paranormal, situación que aún hoy se sigue dando. Mi nombre es Andrea, y lo que les voy a contar a continuación es una historia que deja muy en claro hasta dónde puede llegar la maldad en el ser humano. Con esto, espero que la gente pueda ver más allá de las apariencias de las personas, las cuales muchas veces pueden ser muy engañosas. Todo comenzó cuando yo tenía 24 años y acababa de irme a vivir con mi pareja. Aunque eso no era un plan inicial, tuve que hacerlo debido a que mis padres no aprobaron esa relación, y luego de enterarse de que estaba embarazada, me negaron cualquier apoyo, obligándonos a irnos a vivir juntos de forma inesperada. Ninguno de los dos tenía mucho dinero, pues solía tener un empleo a medio tiempo y él trabajaba por periodos cortos en una empresa que, si bien pagaba decentemente, solo era temporal, y el espacio en el que vivía mi pareja no era el mejor para dos personas, sin mencionar que pronto seríamos tres. Así que decidimos que sería mejor rentar un lugar más grande antes de que llegara el bebé. Fueron días bastante duros, sin embargo, estaba completamente agradecida de tener a mi pareja a mi lado, ya que siempre se mostró comprensivo y supe que podía contar con él, sin importar la situación. La fortuna pareció sonreírnos cuando encontramos la oportunidad de rentar un departamento que tenía 2 habitaciones y era bastante amplio, además de estar muy cerca del nuevo trabajo de mi pareja. Aunque pagaban un poco menos, era un flujo de dinero mucho más constante, y como si eso no fuera lo suficientemente tentador. El precio de la renta era mucho más bajo de lo habitual en esa zona. Nos pusimos en contacto con el arrendador y en menos de 3 días ya nos encontrábamos instalándonos en aquel departamento que, aunque tenía algunas fallas y necesitaba reparaciones, ambos sentíamos que era una oportunidad única para nuestra nueva vida juntos. Al día siguiente, en cuanto mi esposo salió a trabajar, decidí comenzar a desempacar algunas de las cajas que no habíamos terminado de acomodar el día anterior. Esto me tomó gran parte del día, debido a que en mi estado no podía hacer mucho esfuerzo, así que tomaba algunas pausas antes de continuar con la labor. Mientras estaba acomodando una de las cajas, escuché 3 golpes secos en la puerta, lo que me puso un poco incómoda, ya que no solía tener muchas visitas en donde vivíamos antes.
debido a que nunca fui una persona muy sociable. Miré por la mirilla y vi a una mujer un poco mayor, con canas en el cabello y vistiendo un atuendo que parecía de una abuela, de color rosa pastel. Lo que más me llamó la atención fueron sus ojos, los cuales eran de un color verde poco común, casi podría jurar que eran iguales a los de un gato. Pregunté quién era y qué quería, a lo que la mujer, con una enorme sonrisa en el rostro, me aseguró ser la vecina de al lado y que me traía un postre como señal de buenos deseos, ya que era su nueva vecina. No supe qué responder, puesto que pensaba que eso solo ocurría en las películas o era más común en el extranjero. Sin embargo, por no querer ser grosera, decidí abrirle la puerta, puesto que no veía ninguna razón por la cual no hacerlo, además de que lo último que quería era que los vecinos comenzaran a hablar sobre cómo no le abrí la puerta a una anciana. En cuanto abrí la puerta, me topé con la sonrisa más grande que jamás he visto en ninguna otra persona en mi vida. Era un tanto inquietante, parecía como si jamás dejara de sonreír. Vi que el postre que había mencionado se trataba de un par de pastelillos de chocolate, los cuales se veían bastante apetitosos y tenían un muy buen aspecto. Esta me los ofreció y sin más remedio, la invité a pasar a la casa. Pude notar que mientras entraba, miraba mucho el interior, casi sentí que estaba buscando algo. Sin embargo, no tuve la valentía para cuestionárselo, así que simplemente, pensando que era una mujer un poco entrometida, y ya que sabía que no tenía nada más que ocultar, más que cajas a medio desempacar, decidí dejarla que viera lo que quisiera. Cuando se cansó de mirar, volvió su mirada directo hacia mí, todo eso sin borrar aquella enorme sonrisa. Me comentó que había visto a mi esposo salir por la mañana y que le preocupaba que una mujer embarazada como yo se quedara sola por tanto tiempo, ya que podría entrar en labor de parto en cualquier momento. No supe qué responder al respecto. Claro que no estaba siendo grosera conmigo, ni mucho menos, era solo que, tanto su tono de voz extremadamente amable, como el hecho de que prácticamente estuviera espiando la hora de salida de mi esposo, y el saber que yo estaba sola, me inquietó demasiado y encendió todas las alarmas dentro de mi cabeza. Aún así, no supe cómo hacerle saber que me estaba incomodando, aunque creo que mi rostro lo denotaba muy bien. Aún así, la mujer estuvo en mi hogar por casi una hora, hablándome sobre los vecinos y dándome algunos consejos, que según ella, me facilitarían mucho mi vida en aquellos departamentos. Yo intenté ser bastante cortante con ella y no seguirle mucho la plática, pero aquello no funcionó, pues parecía nunca quedarse sin tema de conversación. Finalmente, luego de casi una hora y media, esta mujer decidió que me había atormentado lo suficiente y dijo que debía irse, dejándome al fin en la soledad de mi hogar. Recuerdo estar dándole muchas vueltas a la actitud de aquella anciana y en cuanto mi marido volvió del trabajo, le hice saber todas mis inquietudes que tenía respecto a aquella mujer. Sin embargo, él lo tomó bastante a la ligera, diciéndome que era probable, que yo no estaba acostumbrada a que la gente fuera así de amable. Además de que la había visto por la mañana y la había saludado, así que su opinión hacia la mujer era que simplemente era una anciana solitaria a la que le gustaba conversar. Quise pensar que aquello era real, puesto que en realidad ella no me había dado ningún tipo de prueba que me hiciera creer que había algo malo con ella. De lo único que era culpable hasta el momento era de ser muy amable y un poco chismosa, así que tomando la palabra de mi esposo, decidí dar por concluido el tema de aquella mujer. Esa noche ambos comimos aquellos panecillos, estaban tan deliciosos, que a pesar de que yo no era muy fan del chocolate y de que aquellas eran porciones grandes, terminé comiéndolos. Después de eso, nos fuimos a dormir, pero fui despertada a las 3 de la mañana, debido a un muy fuerte dolor abdominal, el cual casi me hacía doblarme del dolor. Mi esposo, preocupado, llamó enseguida a la ambulancia, ya que temía tanto por mi vida, como por la de nuestro bebé. Una vez en el hospital, tuve la noticia de que de la nada, mi embarazo, el cual no había presentado ningún tipo de problema hasta aquel momento, de pronto se había convertido en un embarazo de alto riesgo. Ni el doctor ni las enfermeras
podían explicarse el daño que tenía en mi interior. Puesto que sin importar cuántos análisis o pruebas me hicieran, nada salía en ellos y todo parecía indicar que debería ir perfectamente bien. Cuando me dieron el alta, para continuar en casa, me dieron muchas indicaciones que seguir, para poder llevar a cabo mi embarazo. Una de las indicaciones más claras era que debía evitar cualquier tipo de esfuerzo o impresiones fuertes, ya que cualquier cosa podría poner en mucho riesgo a mi hijo. Por lo que la mayor parte del tiempo me la pasaba en cama. Mi esposo me cuidaba todo lo que podía, sin embargo, ya que tenía un nuevo empleo, no podía darse el lujo de faltar o siquiera de llegar tarde, y ya que no contábamos con el apoyo de mis familiares o de los suyos, mi esposo no tuvo más remedio que pedirle a aquella extraña anciana que por favor me cuidara durante algunas horas mientras trabajaba. La anciana aceptó con mucho gusto, yo diría más bien con un extraño entusiasmo, por cuidar a una persona a la cual acababa de conocer. Sin embargo, no podía ponerme exigente en ese momento. Yo no podía siquiera valerme por mí misma, y realmente quería mantener la salud de mi bebé, así que decidí darle una oportunidad a la mujer. En un principio, parecía bastante eficiente, y realmente me recriminé a mí misma por haberla juzgado de una mala forma, solamente porque era un poco extraña. Esta parecía estar genuinamente preocupada, tanto por mi bienestar como por el bienestar de mi hijo. Además, entre más tiempo pasaba con ella, más me daba cuenta de que su amabilidad parecía ser bastante genuina. Sin embargo, desde que ésta me había comenzado a cuidar, no podía sentir ningún tipo de mejoría en mí. Por el contrario, comúnmente sentía punzadas en el vientre o extraños mareos, los cuales casi siempre eran ocasionados cuando comía cualquier cosa que ella preparaba. Comencé a notar aquellas señales, pero como dije antes, era nuestra única opción y no sabía cómo dar a conocer aquellas inquietudes. Todo culminó un día en el que mi esposo había preparado mi postre favorito, y ya que había sobrado un poco, decidió llevarle a la vecina en agradecimiento por los cuidados que había tenido conmigo durante el tiempo que llevábamos viviendo en el lugar. Lo siguiente en realidad es lo que me contó mi esposo, ya que yo no lo vi. Mi esposo cuenta que cuando llegó al departamento en el cual la anciana vivía, se topó con que la puerta estaba abierta, tocó un par de veces, pero nadie le respondía, lo que le pareció un poco extraño, ya que parecía que la anciana nunca salía de su casa y por un momento pensó que algo podía haberle sucedido. Dado que no era común que alguien dejara su puerta abierta, decidió entrar para cerciorarse de que ella estuviera bien. Cuenta que desde que puso un pie dentro del departamento, sintió un ambiente demasiado pesado, sin mencionar que todo el lugar estaba impregnado un extraño aroma a hierbas y veladoras. Mi esposo llamaba a la anciana por su nombre y le preguntaba si estaba bien. Sin embargo, no recibía ningún tipo de respuesta cuando entró a la cocina. Con horror, observó que en la mesa se encontraba un muñeco hecho con trapos y lo que parecía ser cabello real, el cual él me asegura que era mi cabello. Aquel muñeco tenía muchas agujas clavadas en el vientre, pero lo peor era que en la cabeza del mismo se encontraba pegada mi fotografía. Al ver esto, quedó completamente impactado y confundido, y lo único que pensó fue en salir de ahí lo más rápido que pudiera. Cuando por fin logró salir del departamento, se topó con la anciana, la cual lo miraba con aquella sonrisa amable en su rostro, y tenía una mirada aterradora. Aunque mi esposo se hallaba en shock, le dijo que había visto todo y que sería mejor que se alejara de su familia, o si no, se las vería con él. Sin embargo, este me dice que la anciana no se inmutó en lo más mínimo, ni siquiera quitó en algún momento aquella sonrisa, por lo que sin saber qué más hacer. Este le dio la espalda y volvió a caminar al departamento, pero mientras lo hacía, escuchó cómo la anciana comenzó a reírse de una manera demoníaca, mientras le decía que su hijo jamás nacería. Abandonamos el departamento aquel día. No nos importaba el depósito ni nada, pues mi esposo quería asegurarse de que tanto yo como mi hijo estuviéramos bien. Nunca volví a ver a la anciana y misteriosamente, una vez que nos alejamos de ella,
mi embarazo mejoró abruptamente, aún no sé qué hizo aquella mujer. O qué tenía planeado hacer con mi hijo, solo estoy muy agradecida de que pude liberarme a tiempo y espero que jamás le haga daño a otra persona. Relatos escritos y adaptados por Lengua de Brujo.